clase. ¿Alguien trae alguna duda en específico? Vale, entonces en ese caso vamos a repasar un poquito la clase, ¿verdad? Como los puntos importantes, no es que vamos a dar la clase de nuevo, pero sí vamos a abordar como los puntos más importantes. Bye. Quiero ver. Vaya, entonces vemos aquí, empezamos la clase con este caso clínico, que lo vamos a ver al final si quieren. Igual esta parte de la anatomía no es tan importante, pero espérenme que no estoy... vaya. Con respecto al metabolismo de la bilirrubina, nosotros veíamos en clase que el 75% de la bilirrubina pues provenía de la degradación de los eritrocitos senescentes, ¿verdad? Es decir, que pues de los eritrocitos que ya estaban viejos, ustedes recuerdan, el periodo aproximado del eritrocito son 120 días, ¿verdad? Las cantidades normales en el adulto, pues veíamos que son de 250 a 350 miligramos de bilirrubina al día que se producen, ¿verdad? Luego veíamos aquí un esquema en el que les explicaba que de la degradación del eritrocito, pues se daba pues obviamente se desintegraba el hemo, la globina, ¿verdad? Y el hierro. Decíamos que el hierro se reciclaba y pues que de la globina se reciclaban los aminoácidos, ¿verdad? Luego del hemo, pues veíamos el ciclo de degradación que vamos a ver más adelante, del cual se forma la bilirrubina, ¿verdad? Vale, entonces aquí veíamos el catabolismo del hemo y veíamos que habían dos enzimas principales, ¿verdad? La hemoxigenasa y la biliverdina reductasa. Entonces, si ustedes se transforma en bilirrubina por la biliverdina reductasa. Nosotros hablábamos que en el catabolismo del hemo pues había un poder reductor, ¿verdad? Y quien daba esos electrones era el NADPH y vemos que pues en este caso cuando se da la ruptura del anillo pues se libera CO2, ¿verdad? Ustedes tienen que saber qué es importante que sepan. Primero es dónde se da pues esta reacción y qué tipo de reacciones se dan en cada una de ellas, ¿verdad? Entonces eso para que lo tengan en cuenta. Entonces después veíamos que una vez que se da esa ruptura y se forma la bilirrubina al ser no soluble en agua necesitaba a la albúmina para transportarse en sangre, ¿verdad? Y pues una vez llega al hígado, pues se da el proceso de captación, que aquí la bilirrubina que estamos viendo aquí es la no conjugada, que se va a separar de la albúmina y se va a captar a nivel del hepático, ¿verdad? Que eso ya lo vamos a ver con mayor claridad más adelante. Luego se da ya en el hígado el proceso de conjugación y después el de secreción, ¿verdad? Si ustedes se fijan, pues aquí está representado cuáles son las patologías y en qué proceso se presentan, ¿verdad? Cada una de ellas. Entonces, luego vemos la captación de bilirrubina. Aquí les explicábamos en clase que la bilirrubina no conjugada, pues entra al hepatocito, aquí se separa, vemos que se separa de la albúmina y entra por difusión facilitada, ¿verdad? Y ya una vez adentro del hepatocito, pues es necesario que se una a la ligandina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, esa puede regresar a la sangre. Entonces, para que no pase eso, es necesario, o al torrente sanguíneo, entonces para eso es necesario que se una la ligandina o glutatión S-transferasa, ¿verdad? Entonces, después de este proceso, lo que pasaba es que se iba a conjugar. ¿Y quién iba a catalizar pues esta reacción?
la UDP glucoronosiltransferasa, ¿verdad? Pues a veces la van a encontrar así, UDP glucoronosiltransferasa o UGT 1A1, ¿verdad? Dependiendo de la literatura. Entonces, veíamos más adelante que este proceso se va a dar en 2 pasos, ¿verdad? Veíamos acá que primero se unía la bilirrubina a la UDP glucoronato para formar un monoglucurónido de bilirrubina, ¿verdad? Y después este monoglucurónido de bilirrubina se va a unir a otro UDP glucoronato para formar el diglucurónido de bilirrubina. Si se fijan, pues aquí está otra forma de mencionar la enzima, ¿verdad? Pero siempre estamos hablando de la misma. Y pues una vez ya conjugada pasamos a la secreción. La secreción se da por el MRP2, ¿verdad? Por esa proteína 2 asociada a resistencia a múltiples fármacos. Si ustedes se fijan, pues una vez conjugada, esta puede salir por la MRP3 y ya acá puede suceder algo que se llama recaptación, que aquí vemos el monoglucurónido y el diglucurónido de bilirrubina, ¿verdad? Entonces puede ser recaptado por los OATP1B1 y OATP1B3. ¿Por qué son importantes? Porque al final nosotros vemos las patologías que se originan por genes que codifican a estas proteínas, ¿verdad? Entonces, por eso es importante saber a qué nivel se va a dar el problema, ¿verdad? Vaya. Luego veíamos que una vez que la bilirrubina pues ya está conjugada, va a ser secretada a través, veíamos del MRP2, va a llegar al intestino de forma conjugada y aquí por las enzimas de las bacterias va a ser reducida, ¿verdad? Y va a pasar de urobilinógeno a urobilina. Les decía, recuerden que la estercobilina pues es el pigmento que le da la coloración a las heces, ¿verdad? Y aquí se da una reacción de reducción y posteriormente aquí al pasar de urobilinógeno a urobilina pues se da una oxidación, ¿verdad? Y pues después veíamos que este urobilinógeno pues podía ser reabsorbido por la circulación enterohepática, ¿verdad? Y volver a pasar al intestino o podía pasar cierto porcentaje al riñón, ¿verdad? Que es una cantidad bien mínima, pero sí pues sucede normalmente. Luego veíamos que en el laboratorio hay una reacción original de Van der Berg, ¿verdad? Que nos ayudaba a determinar la bilirrubina directa y la indirecta, y que el nombre que recibía pues es por la reacción, les explicaba en clase, ¿verdad? Si ustedes se fijan, la directa va a reaccionar con el ácido sulfanílico diazotizado de forma directa, como lo dice su palabra, como dice el nombre, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan en la indirecta, es necesario que nosotros agreguemos metanol para que reaccione. Y pues yo les ponía es la forma de determinarlo, ¿verdad? Que generalmente en los laboratorios pues nos dan la bilirrubina total y la directa. Entonces, ¿cómo determinamos la indirecta? Pues es una simple resta, ¿verdad? La total menos la directa, vamos a obtener la indirecta. Entonces, eso es de tenerlo en cuenta porque nos podrían pedir determinarla, ¿verdad? En algún punto y ustedes tienen que tener claro. Igual, a veces incluso sin hacer esta operación, usted sabe mentalmente, pues, sabiendo la directa, cuál es la que más predomina, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, pues puede llegar al origen de esa hiperbilirrubinemia. Entonces luego aquí teníamos los valores normales. El total pues es de 0.3 a 1.3, a veces en algunos libros dice hasta 1, ¿verdad? Dependiendo de la bibliografía. Eso es lo que vamos a manejar pues para fines de evaluación, ¿verdad? Y la directa de 0.1 a 0.4 miligramos sobre decilitro y la indirecta de 0.2 a 0.9 miligramos sobre decilitro. Vaya, aquí hay un punto que a veces puede generar confusión, ¿verdad? Que es si la hiperbilirrubinemia es lo mismo que la ictericia, y eso les decía yo en clase que no es lo mismo, porque puede haber hiperbilirrubinemia sin ictericia, porque para la ictericia hay un umbral, ¿verdad? De bilirrubina sérica.
Entonces, ¿cuándo va a ser una hiperbilirrubinemia? Cuando nosotros tengamos ese valor de bilirrubina en sangre mayor a 1 miligramo por decilitro. Entonces, pues esto nos está indicando que puede haber un defecto en la producción o en la excreción, ¿verdad? Luego aquí teníamos algunas causas de las no conjugadas que ustedes sabían, como por ejemplo la anemia hemolítica, Crigler-Najjar, síndrome de Gilbert. Si se fijan, es una clasificación muy diferente a cuando hablamos de los tipos de ictericia, ¿verdad? Entonces, y luego tenemos las conjugadas que pueden ser por obstrucción del árbol biliar, las enfermedades hepáticas, ¿verdad? Los diferentes tipos de hepatitis pues encajan en este cuadro. Luego vamos al concepto de ictericia, que ustedes se recuerdan que pues generalmente hablamos de ictericia o se va a manifestar ictericia cuando llegamos a un umbral de 2 a 2.5 miligramos sobre decilitro, ¿verdad? Entonces, bueno, esto puede variar, incluso les decía, algunos libros dicen hasta 3 miligramos sobre decilitro, ¿verdad? Entonces, algo característico de la ictericia es que vamos a ver una pigmentación amarilla de los tejidos, es decir, de la piel, pero no solo de la piel, sino también de las conjuntivas, ¿verdad? Entonces, a veces tenemos que evaluar los ojos, las mucosas, ¿verdad? Para ver si se han pigmentado. Entonces, esta tiene otra clasificación diferente a la de las hiperbilirrubinemias y eso es algo que quiero que sepan, ¿verdad? Que es diferente la clasificación de ictericia y la clasificación de las hiperbilirrubinemias. Entonces, esa se clasifica en prehepática, intrahepática y poshepática. Y veíamos en la prehepática que estaban las hemólisis, ¿verdad? Aquí están las de origen autoinmunitario, ¿verdad? Y en la intrahepática podemos ver incluso las no conjugadas que veíamos, ¿verdad? El síndrome de Gilbert, Crigler-Najjar. Entonces, el problema, si ustedes recuerdan, son en la conjugación, ¿verdad? Aquí también se ubican los diferentes tipos de hepatitis, incluso podemos tener ictericias provocadas por fármacos, ¿verdad? Entonces, estas se ubican acá. Y pues aquí ustedes tienen la frecuencia con la que se presenta cada uno, ¿verdad? Incluso aquí dentro de las intrahepáticas tenemos a la neonatal. Luego tenemos las poshepáticas que generalmente son por obstrucción, ¿verdad? Que puede ser a nivel intrahepático o extrahepático y estas pueden ser ya sea por fármacos, les decía que también por tumores, ¿verdad? A veces en la cabeza del páncreas o incluso por cálculos biliares. Entonces, esas situaciones nos pueden llevar a problemas obstructivos, ¿verdad? Luego veíamos aquí las características clínicas o de laboratorio que vamos a encontrar en estos pacientes, ¿verdad? En la ictericia prehepática, pues podíamos encontrar, si ustedes se fijan, como aquí el problema es a nivel o sea, antes del hígado, ¿verdad? Como su nombre lo dice, entonces puede haber una hemólisis, pueden haber enfermedades autoinmunes que causen que haya un aumento de la degradación del eritrocito. Entonces, por lo tanto, la bilirrubina que nosotros vamos a obtener aumentada es la no conjugada, ¿verdad? Sobre todo, pero vamos a ver también que pues a nivel del hígado pues se va a estar produciendo igual siempre bilirrubina conjugada. Vamos a tener urobilinógeno, ¿verdad? A nivel intestinal, por lo tanto vamos a encontrar urobilinógeno urinario y vamos a encontrar también las heces pigmentadas. Aquí no hay ningún problema, como en la poshepática que veíamos que hay acolia, ¿verdad? Aquí no hay problema con la pigmentación de las heces. Pero a nivel de laboratorio, ¿cómo vamos a reconocer una ictericia prehepática? Puede haber un aumento de la LDH, sobre todo del tipo 1, ¿verdad? Porque ustedes ya vieron o van a ver en la segunda clase con el doctor Franco que la LDH pues tiene isoenzima, ¿verdad? Y la tipo 1 está presente sobre todo en el eritrocito, entonces esta enzima puede aumentar, ¿verdad? Y va a haber una disminución de la aptoglobina porque esta pues va a estar unida al eritrocito, ¿verdad? Perdón, a la bilirrubina. La aptoglobina se une a la bilirrubina y como esta está aumentada, entonces por tanto va a haber disminución. Si es una ictericia autoinmune, podemos tener una prueba de Coombs positiva, ¿verdad? Y pues aquí lo que va a predominar es el aumento de la bilirrubina no conjugada. ¿Cuál es la triada o el cuadro clínico más frecuente? Una anemia flavínica, signos de anemia, esplenomegalia, ¿verdad? Porque si ustedes recuerdan, la mayor parte va a estar asociada a problemas hemolíticos, ¿verdad?
Luego veíamos la ictericia intrahepática, que aquí pues puede ser las características clínicas que vamos a ver, es una ictericia rubínica. Les decía, como a veces hay problemas de daño hepático, si ustedes recuerdan el cuadro que veíamos anteriormente de la clasificación, aquí teníamos los diferentes tipos de hepatitis, ¿verdad? Entonces, puede haber un daño hepático y por lo tanto va a haber un aumento marcado de las transaminasas. La aptoglobina va a estar disminuida y también podemos tener el tiempo de protombina prolongado. ¿Por qué? Porque ustedes, no sé si ya lo vieron en clase, pero la protombina es una prueba de síntesis hepática, ¿verdad? Entonces, si hay daño hepático, esta va a estar alterada. Y algo característico de las ictericias intrahepáticas es que puede estar aumentada la conjugada como la no conjugada. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, Crigler-Najjar estaba dentro de las ictericias intrahepáticas cuando veíamos en el cuadro, ¿verdad? Y si ustedes recuerdan, pues ese es un problema de la conjugación de la bilirrubina, ¿verdad? Entonces, estas pueden ser cualquiera de las dos las que estén aumentadas, entonces para que lo tengan claro. ¿Y qué vamos a tener aquí? Pues aquí hay un aumento de ambos tipos, ¿verdad? Bilirrubina. Entonces vamos a ver que aquí no hay un problema pues de obstrucción, entonces va a pasar esta bilirrubina conjugada libremente pues al intestino. Y algo característico aquí que podemos tener aumentada la bilirrubina urinaria y aparte va a haber urobilinógeno urinario, ¿verdad? Presente. Bueno, luego tenemos la ictericia posthepática, que pues el problema va a ser en la excreción, ¿verdad? Y que tenemos aquí pues una ictericia verdínica, les decía, esta se diferencia de las anteriores porque vamos a ver que el paciente tiene una pigmentación como amarilla o verdosa, ¿verdad? Igual en esta podemos tener coluria y acolia, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que vamos a tener la orina bastante oscura, a veces se describe como casi marrón, ¿verdad? O tipo Coca-Cola. Y pues aquí como hay un problema obstructivo, puede haber acolia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que las heces van a estar sin pigmentación, o sea, pueden ser hasta blancas, se puede describir. Entonces, porque ustedes recordaban que aquí pues se daba la formación del urobilinógeno y posteriormente a urobilina, ¿verdad? Que es lo que decíamos que le daba la pigmentación a las heces. ¿Qué otras cosas podemos ver aquí? Pues en cuanto a exámenes de laboratorio puede haber un aumento de la fosfatasa alcalina. Yo les explicaba en clase que la fosfatasa alcalina incluso podía aumentar en la intrahepática, pero el aumento iba a ser mínimo, a diferencia de la poshepática que puede aumentar de 10 hasta 12 veces, ¿verdad? Su valor normal. Y esto se da porque esta enzima está presente en las células epiteliales de los conductos biliares, ¿verdad? Entonces, si hay un problema obstructivo, pues por eso se va a aumentar. Igual podía haber un aumento de la gamma glutamil transferasa, ¿verdad? Que eso es algo característico, que ambas se pueden aumentar. Y aquí la que vamos a ver aumentada es la bilirrubina conjugada. Bueno, entonces aquí llegábamos a las pruebas de laboratorio. Podemos ver que las características para cada uno, ¿verdad? Aquí pues yo les aclaraba que en la intrahepática dice que la conjugada está aumentada, pero recuerden que también puede estar aumentada la no conjugada y veíamos ya los claros ejemplos, por ejemplo, Gilbert, Crigler-Najjar, ¿verdad? Entonces eso puede variar de acuerdo a la patología. Y pues algo que es característico de las intrahepáticas es el aumento marcado de las transaminasas, ¿verdad? Y aquí pues es lo que les decía, ¿verdad? Aquí en el libro dice que la fosfatasa alcalina puede estar normal, pero si ustedes ven casos ya reales de pacientes puede estar un poquito aumentada, ¿verdad? Bueno, vemos aquí que la bilirrubina urinaria va a estar ausente en la prehepática, mientras que en la intrahepática y poshepática va a estar presente, y el urobilinógeno primario vemos que está ausente en la poshepática, ¿verdad? Entonces, esos parámetros de laboratorio ustedes tienen que saber cómo están, ¿verdad? Si está aumentado, si está normal. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque eso quiere decir que comprendieron cómo se da el metabolismo de la bilirrubina, ¿verdad? Luego teníamos la ictericia neonatal, que es la presencia de ictericia en el recién nacido de menor a 28 días, ¿verdad?
La ictericia neonatal puede ser patológica y no patológica, y veíamos que en las no patológicas estaba la fisiológica. ¿Qué tiene de característico todas las no patológicas? Es que no se manifiestan las primeras 24 horas, es decir, que se van a manifestar a partir del segundo día. Si usted tiene una ictericia en un recién nacido en las primeras 24 horas, tienen que pues preocuparse, ¿verdad? Porque eso nos está diciendo ya que es algo patológico. Entonces, en la fisiológica veíamos que pues se da básicamente por la inmadurez hepática, ¿verdad? Hay una insuficiente conjugación de la bilirrubina y una baja concentración de la flora bacteriana. Si ustedes recuerdan, pues la flora ayudaba a las reacciones de reducción, ¿verdad? A nivel intestinal. Entonces, en la fisiológica se debe a un problema de inmadurez hepática. Obviamente, si en un recién nacido prematuro, vamos a ver que puede ser como más marcado, ¿verdad? Ese problema. Luego tenemos por lactancia materna, que se va a dar en la primera semana de vida. Y esta pues generalmente se dan los problemas de adaptación, ¿verdad? Que el niño pues puede que no esté amamantándose bien y entonces va a haber una deprivación calórica y eso va a ser un aumento de la circulación enterohepática. Entonces eso es más que todo asociado al proceso de lactancia, ¿verdad? Que el niño se está alimentando de forma insuficiente, podría ser que pues al no haber estímulo, ¿verdad? Por alimentación esté defecando menos y por lo tanto se está eliminando menos bilirrubina, a diferencia de esta que a lo mejor puede sonar un poquito confusa, ¿verdad? Por los nombres, pero por la leche materna, esta se va a manifestar de 6 a 14 días, si ustedes se fijan es después, ¿verdad? Esta casi que es la primera semana de vida y esta es después, y eso es por los componentes de la leche que puede hacer que no se esté conjugando la bilirrubina. Entonces son cosas diferentes, aunque suenen similares, son diferentes. Ese es por el proceso en sí de lactancia y esto es por los componentes que pueden estar causando la desconjugación, ¿verdad? Todas esas son no patológicas. Vaya, después vemos la ictericia fisiológica, que es lo que les explicaba, ¿verdad? Los valores no suelen superar de 5 a 10 miligramos en 100 ml. Eso es importante, ¿verdad? Que lo tengan en cuenta. Y pues ya les decía que obviamente si tenemos un niño prematuro, pues va a ser mucho mayor, ¿verdad? Luego teníamos las patológicas, que estas algo característicos que se van a manifestar en las primeras 24 horas, ¿verdad? No es que todas se van a presentar en las 24 horas, pero ya si nosotros tenemos una ictericia en las primeras 24 horas es de sospechar. Estas van a superar los 5 miligramos sobre decilitro día. La bilirrubina directa suele ser al superar a los 2 miligramos sobre decilitro. Si ustedes recuerdan, decíamos que el valor normal era de hasta 0.4, ¿verdad? El límite superior. Entonces, si se fijan, hay un gran aumento, ¿verdad? Y obviamente, a diferencia de la fisiológica, que ustedes veían que duraba hasta una semana, ¿verdad? Esta puede durar más de una semana, ¿verdad? Y las condiciones patológicas son las que veíamos, ¿verdad? Puede haber inmunización, trastornos hemolíticos, las deficiencias enzimáticas como por ejemplo el síndrome de Kliger-Najar o de Gilbert, ¿verdad? Hipotiroidismo también asociado. Entonces luego teníamos esta condición que se llama kernicterus, ¿verdad? Que íbamos a encontrarla cuando hay un aumento de la bilirrubina no conjugada. Y eso es importante que lo tengan claro. ¿Por qué? Porque tiene que ser no conjugada porque esta tiene mayor probabilidad de atravesar la barrera hematoencefálica. ¿Cuándo se puede manifestar el kernicterus? Pues cuando estos valores están arriba de 20 miligramos sobre decilitro. Entonces, obviamente ese aumento puede causar daño cerebral, ¿verdad? Si ustedes se fijan aquí en las imágenes, se puede precipitar en los ganglios basales, ¿verdad? Y puede haber daño neurológico, incluso llevar hasta la muerte. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con aumento de la bilirrubina no conjugada, pues los tratamientos van orientados a evitar que esto pase, ¿verdad? Entonces, van orientados a intentar que se elimine esa bilirrubina. Y pues dentro de esos tratamientos teníamos a la fototerapia, ¿verdad? Que en esa pues veíamos que
el fin o el objetivo terapéutico es que se causen cambios estructurales en la bilirrubina para que ésta se vuelva más soluble, ¿verdad? Esto, pues, y les decía yo en clases, no es que la fototerapia va a solucionar el problema de base, sino que va a ayudar a la eliminación de la bilirrubina, haciéndola más soluble. Y pues para que esto pase, les decía yo que es necesario que se dé, que generalmente pues se prefiere la luz ultravioleta por la longitud de onda, ¿verdad? Porque tiene un rango más cercano que es de 460 nanómetros, ¿verdad? Y si se fijan, aquí, si ustedes se fijan, la de la luz azul va de 447 más o menos 51 nanómetros, ¿verdad? Entonces eso es importante. Esta es, obviamente, tiene una longitud de onda que favorece mayor la eliminación en comparación con la de la luz violeta, ¿verdad? Y aquí veíamos, hay dos tipos de cambios estructurales que se pueden dar en la bilirrubina. Pueden haber isómeros configuracionales como la E-bilirrubina, que esta se va a eliminar a través de la bilis, o de la Z-lumirrubina, ¿verdad? Que esos son isómeros estructurales. Entonces, estos se pueden eliminar a través de la bilis o de la orina. Entonces, ese es el fin terapéutico, hacerlo más soluble, ¿verdad? Y aquí vemos los cambios, ¿verdad?, que se dan en la estructura con la fototerapia. Luego teníamos las patologías y teníamos el síndrome de Gilbert, que esto es uno de los problemas en la conjugación de la bilirrubina, ¿verdad? Aquí lo que sucede es que hay una deficiencia por un polimorfismo, en el nucleótido en el promotor de la caja TATA. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esta enzima va a estar deficiente, ¿verdad? Entonces, va a haber un problema en la conjugación de la bilirrubina, ¿verdad? Y pues esta es más común en hombres, ¿verdad? De 2 a 7 varones por cada mujer. Entonces, ¿qué sucedía? Pues decíamos que en el síndrome de Gilbert no es una hiperbilirrubinemia marcada, sino que es leve y que generalmente se encuentra de forma fortuita o que es desencadenada por situaciones de estrés, por ejemplo, consumo de alcohol, ingesta calórica, a veces por enfermedades interrecurrentes, ¿verdad? Entonces, la verdad es bastante leve. Y luego teníamos a Crigler-Najjar, que esta se puede manifestar, puede ser de tipo 1 y tipo 2, ¿verdad? La 1, ustedes recuerdan que era una ausencia completa, ¿verdad?, de la enzima. En cambio, en la tipo 2 es una ausencia parcial. Obviamente aquí también el problema es a nivel de la conjugación, ¿verdad? Porque si ustedes recuerdan, esta es la enzima que conjugaba la bilirrubina. Entonces, el aumento que vamos a tener es de la bilirrubina no conjugada, ¿verdad? Entonces, obviamente en el cuadro va a ser muy diferente a pesar de ser la misma patología, ¿verdad? Porque si hay una ausencia absoluta, quiere decir que los valores de bilirrubina van a ser van a estar aumentados de forma más crítica. En el caso del tipo 1, ¿verdad? Se va a caracterizar por valores arriba de los 20 a 50 y por lo tanto, como les explicaba, si la bilirrubina indirecta está arriba de 20, hay un mayor riesgo de kernicterus, ¿verdad?, en este tipo de pacientes y por lo tanto esta pues no es tan compatible con la vida, ¿verdad?, porque son valores bastante altos. Otra cosa que nosotros teníamos característico es que esto no va a responder al fenobarbital. ¿Por qué? Porque la función del fenobarbital es aumentar la conjugación o estimular la conjugación de la bilirrubina, actuando a nivel de la UDP-glucuronosiltransferasa, cosa que como aquí está ausente, entonces no se puede dar, ¿verdad? Entonces no va a tener ningún tipo de respuesta. Y luego tenemos la Crigler-Najjar tipo 2, que estos valores son menores a 20 miligramos sobre decilitro, ¿verdad? Y pues en este caso, esta sí va a responder al fenobarbital porque recordemos que hay la enzima se encuentra de forma parcial, ¿verdad? Entonces es raro
en esta patología que veamos kernicterus. ¿Por qué? Porque los valores suelen ser inferiores a 20. Igual en Gilbert, ustedes recuerdan que decíamos que era una ictericia leve o una hiperbilirrubinemia leve. Incluso a veces no hay ictericia, ¿verdad? Porque si ustedes recuerdan, el umbral para ictericia era de 2.5, de 2 a 2.5, ¿verdad? Entonces aquí son valores bastante leves. Entonces a veces incluso no se puede presentar, ¿verdad? A menos que haya algún desencadenante. Y pues en esta es el pronóstico es benigno y no vamos a ver kernicterus, ¿verdad? Basándonos en el valor de bilirrubina indirecta. Luego teníamos el síndrome de Dubin-Johnson, que este es un defecto en el gen que codifica a la MRP2, ¿verdad? Que ustedes estábamos viendo anteriormente que esta proteína se encargaba de la secreción de la bilirrubina, ¿verdad? Del hepatocito. Entonces, pues aquí lo que vamos a ver es un aumento de la bilirrubina conjugada, ¿verdad? Muy diferente a las anteriores. Igual esta puede evolucionar por brotes, igual por situaciones de estrés, incluso pues infecciones interrecurrentes, igual que Gilbert. Los casos, cómo se pueden manifestar, pues de forma aguda, puede estar acompañado de fiebre, puede haber evidencia hematológica atribuida a hemólisis, hiperbilirrubinemia intermitente. Y pues después teníamos al síndrome de Rotor, que aquí el problema pues es diferente, ¿verdad? Aquí vemos que el problema se da en un gen que codifica a los OATP1B1 y 1B3. Si ustedes se recuerdan, veíamos que este era el encargado de la recaptación del monoglucurónido y diglucurónido de bilirrubina, ¿verdad? Entonces, aquí va a haber una hiperbilirrubinemia conjugada leve, ¿verdad? El funcionamiento hepático va a ser, pues va a ser normal. Si nosotros hacemos pruebas de biopsia hepática, no va a haber pigmentación, ¿verdad? Entonces aquí son hiperbilirrubinemias leves. Luego veíamos el caso clínico, pues un paciente con 77 años, malestar general, prurito generalizado. La ictericia puede generar prurito, ¿verdad? Entonces, ictericia progresiva, acolia, coluria, pérdida de peso e hiporexia muy marcada. No presentaba fiebre, dolor abdominal, náuseas, vómitos, ni diarrea ni estreñimiento, ¿verdad? Al examen físico presenta ictericia mucocutánea, hepatomegalia dura, indolora, a unos 4 a 5 centímetros del reborde costal, y pues el resto de la exploración física es normal. ¿Qué vamos a encontrar en los exámenes de laboratorio? Pues veíamos una bilirrubina total de 18.6, bastante elevado, ¿verdad? La directa de 18, ya con solo ver esto, sin usted tener la indirecta, usted ya sabe que es a predominio de la directa, ¿verdad? Si ustedes se fijan aquí, las transaminasas están en 68. Ustedes recuerdan que el valor límite generalmente es de 35 en hombres y 40 en mujeres, ¿verdad? O sea, sí está elevado, pero no está tan marcado. Luego tenemos a la ALT, que va a estar en 160, y la gamma glutamil transpeptidasa va a estar en 442, la fosfatasa alcalina en 268, y vean el límite superior, ¿verdad? Entonces, si se fijan, es lo que yo les explicaba, en los casos reales ustedes pueden tener aumento de las transaminasas, incluso en esta enfermedad que ya veíamos en clase que era obstructiva, ¿verdad? Entonces, cómo usted detecta qué tipo de ictericia? Primero, pues ve que es a predominio de la conjugada, que la fosfatasa alcalina está predominantemente marcada, igual aquí tenemos las dos, ¿verdad? Entonces aquí no nos queda duda que es un problema obstructivo. Si se fijan, estas están aumentadas, pero ligeramente. Entonces, basándonos en eso, ¿verdad? Hacemos el diagnóstico. Igual teníamos un examen de imagen aquí, ¿verdad? Entonces en este paciente había un problema de poliquistosis hepática, entonces obviamente había un problema de obstrucción, ¿verdad? Por el tamaño del quiste,
y eso no estaba pues permitiendo el metabolismo normal de la bilirrubina, ¿verdad? Entonces un problema de un efecto de masa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Una ictericia obstructiva intrahepática por poliquistosis hepática, ¿verdad? Recuerden que nosotros veíamos, porque me recuerdo que una vez existió esa duda, ¿verdad? Con respecto a ese caso clínico, nosotros veíamos que las ictericias poshepáticas podrían dividirse por obstrucción de conductos biliares intrahepáticos y extrahepáticos, ¿verdad? Entonces, el caso que vimos es poshepático. Si yo les preguntara qué tipo de ictericia es poshepática, ¿verdad? Nada más que pues los conductos biliares que se obstruyeron fueron intrahepáticos. Entonces, para que no exista como confusión. Entonces, bueno, eso es lo que veíamos. Entonces, ustedes, ¿qué tienen que tener claro? El tipo de hiperbilirrubinemia, si es conjugada o no conjugada, si es tipo de ictericia, ¿qué tipo puede ser? Puede ser prehepática, intrahepática y poshepática, ¿verdad? No, si yo les pregunto el tipo de ictericia, no me pueden contestar conjugada, o sea, ¿por qué no les estoy preguntando eso? Les estoy preguntando el tipo de ictericia. Entonces, tienen que tener claro cuáles son los parámetros bioquímicos que pueden estar alterados para cada una, cómo determinar, ¿verdad? Que eso es algo sencillo, creo que en el laboratorio lo vieron, cómo se calcula, ¿verdad? Solo es una resta, ¿verdad? Entonces, son aspectos que ustedes tienen que tener claros y luego lo del metabolismo, que de verdad que no son muchas reacciones comparado con lo que vienen viendo. Memorizar en ese sentido. No sé si tienen alguna pregunta. Si no, pues finalizamos acá. No, bueno, entonces finalizamos acá. La doctora pues les va a dar la asesoría después a la 1, supongo. Entonces, para que se mantengan conectados. Feliz tarde, gracias. Feliz tarde, doctora.